Buen día, nosotros somos el grupo 5 y a continuación expondremos sobre la minería de datos. Primero que todo, nuestra exposición se divide en 7 temas. El primero, ¿qué es el data mining? Segundo, ventajas y desventajas. El tercero, las técnicas utilizadas y cómo ayuda el data mining a la empresa. La cuarta, son las etapas usadas en el análisis de datos. El quinto, que es los algoritmos de data mining. Nuestro equipo, más que todo, se concentró en árboles de decisión, en una aplicación real y una demostración de un ejemplo realizado en SQL de Análisis Service usando el algoritmo de árboles de decisión. Empezando con la exposición, ¿qué es el data mining o minería de datos? La minería de datos es el proceso de analizar grandes cantidades de datos para luego descubrir el Business Intelligence, el cual ayuda a las empresas para resolver problemas, mitigar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades. La minería de datos puede ayudarnos a resolver preguntas comerciales que normalmente toman demasiado tiempo para resolverse manualmente y usando técnicas estadísticas para analizar datos de diferentes formas. La minería de datos puede identificar patrones, tendencias y relaciones que normalmente se podrían pasar por alto. Y estos resultados se pueden usar para para producir y predecir resultados que puede que sucedan en el futuro y mejorar la toma de sus decisiones. Aquí los dejo con mi compañero con el siguiente tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene el data mining. Las ventajas serían que permite encontrar información importante que no se esperaba. Quiere decir esto que con la facilidad de algoritmos y con la ayuda de los clientes se puede obtener una información más importante que se puede utilizar y aprovechar de una forma más rápida. Tiene la facilidad de analizar bases de datos con una enorme cantidad de datos. Eso quiere decir que puede venir una lluvia de datos que se pueden almacenar y ser muy importantes. Los resultados tienen una manera de leer fácilmente, no es necesario tener un gran conocimiento en ingeniería informática. Quiere decir que puede alguien tomar una decisión, tanto un gerente o como ayudarle al ingeniero, a poderle darle buenos resultados de eso, de gráficas, estados y documentos. La información obtenida se puede ofrecer mejores servicios y una atención al cliente más óptima, ya que con la ayuda de eso, de esa información que ya se obtiene, se pueden implementar nuevas formas y tener muchos mejores servicios que la competencia. Ahorra costes a la empresa y abre nuevas oportunidades. Claro, la- con las herramientas tecnológicas se pueden avanzar mucho más rápido y se puede tener más oportunidades en el negocio y competir, como había dicho, con las empresas. Para utilizar estos modelos es de suma importancia realizar comprobaciones mediante la estadística para verificar que las simulaciones obtenidas sean válidas. Siempre creo que en todo caso se hará una simulación de cómo tendrán esos resultados. No es algo verídico, pero se asimilan a la realidad. Y con la estadística es algo muy evidente que se tiene que utilizar en el data mining. Ya por último tenemos las desventajas, que son pocas, pero estarán siempre en cualquier eh, 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 proyecto o aplicación en la que se quiera probar, ¿va? Una de ellas es el estado elaborado, depende de la magnitud de trabajo. Los datos suponen una enorme tarea hasta para los mineros de datos y su software. Quiere decir que los mismos programadores hay un poco de dificultad en este aspecto. También cabe mencionar el alto presupuesto que supone es una inversión en la tecnología de las herramientas de los trabajos. No cualquiera puede tener los recursos económicos para poder implementar estos tipos de tecnologías, ya que son muy caras, pero son muy eficientes.
Ya si concluimos todo esto, son unas desventajas pocas las que tiene y sus ventajas son más grandes para utilizar el data mining y poder aprovechar toda la información que la empresa necesita para las mejoras y ser óptimas al día laboral. Eh, Termino con esto y lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Brian Bustillo y voy a hablar sobre las técnicas de minería de datos. Bien, la técnica de minería de datos utiliza herramientas de análisis de datos que nos ayuda a encontrar eh, relaciones y patrones válidos previamente desconocidos dentro de una cantidad de datos. Estas técnicas pueden incorporar métodos estadísticos, eh, técnicas de aprendizaje automático y algoritmos matemáticos, ya que la minería de datos incorpora lo que es el análisis, pero también lo que es la predicción. Dentro de las técnicas que existen, hay 7 que son las más utilizadas. La número 1 es la clasificación. Esta es una técnica de minería de datos que nos ayuda a obtener información relevante e importante de los datos y metadatos. Ayuda a clasificar de manera diferente los datos según existan distintas clases. Una vez que las organizaciones logran agarrar las características principales de estos datos, proceden a clasificarla en base a los datos relacionados. La número 2 es la agrupación. Esta agrupación es una técnica de minería de datos que nos ayuda a encontrar lo que son similitudes en los datos. Esta técnica pues encuentra las diferencias y similitudes dentro de los datos. La agrupación en clústeres es muy similar a la clasificación, pero implica agrupar por fragmentos de datos en función de sus similitudes. Tiene como objetivo poder organizar o poder poner en conjunto elementos que tienen características determinantes en común. Número 3. La regresión. La regresión es un proceso de minería de datos que sirve para identificar y analizar la relación que hay entre variables debido a la presencia de otro factor. Se usa para proyectar ciertos costos dependiendo de otros factores tales como la disponibilidad, la demanda de los consumidores, la competitividad, pero exactamente de la relación que hay entre dos o más variables dentro del conjunto de datos dados. Número 4. Reglas de asociación. Esta técnica nos ayuda a descubrir un vínculo entre dos o más elementos. Encuentra un patrón oculto dentro del conjunto de datos. Son declaraciones, sí, entonces, que permite demostrar el porcentaje de la interacción de elementos en grandes conjuntos de datos en diferentes tipos de bases de datos. Un ejemplo es una lista de artículos comestibles de los que se compran en los últimos 6 meses. Esta técnica arroja el porcentaje de los elementos que se compran juntos. Número 5. Detección externa. Esta técnica se relaciona con la observación de elementos de datos en el conjunto de datos que no coinciden con un comportamiento o un patrón esperado. Esta técnica se puede utilizar en varios dominios como la intrusión o la detección de fraude. Número 6. Patrones secuenciales. Esta es una técnica de minería de datos especializada en evaluar datos secuenciales para encontrar patrones secuenciales. Consiste en descubrir una subsecuencia interesante en un conjunto de secuencias donde la apuesta de una secuencia se mide en términos de diferentes criterios, tales como longitud, frecuencia de ocurrencia, etc. Número 7. La predicción.
La predicción es una técnica que utiliza una combinación de otras técnicas de minería de datos, tales como la agrupación, como la clasificación, etc. Analiza eventos pasados o analiza también lo que son instancias en la secuencia correcta para poder predecir un evento futuro. ¿Cómo ayuda la minería de datos en una empresa? Dicha minería de datos sirve de gran ayuda para la empresa, ya que encuentra patrones y tendencias que logran agilizar los procesos para el mejor desarrollo de la empresa, llevándola así al éxito. En pocas palabras, la minería de datos consiste en descubrir patrones que se encuentran dentro de un conjunto de datos que a fin de cuentas valen oro. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar lo que es la exposición y voy a hablar sobre lo que son ya las etapas del análisis o en el análisis de la data mining. Las etapas son definición del objetivo, selección de datos, limpieza de datos, aplicación de técnicas propias de la minería de datos, la evaluación de los resultados obtenidos y un uso de información. Vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la definición del objetivo? Como muchos saben, ya sea en proyectos, aplicaciones, realización de una tarea en general, normalmente uno tiene que definir el objetivo en general a qué quiere llegar en todo esto. Y en la minería de datos es lo mismo. Una empresa u organización, por lo que la data mining sea, no es la excepción para este caso, ya que la empresa debe decidir para qué ocupará los datos y cómo los usará, por lo que ocupa definir metas o indicadores que se irán mejorando o realizando en dicho proceso, que les irán dando las metas, como dije, a dónde llegar y hasta dónde tienen que parar y qué es lo que tienen que realmente recolectar para que les sirva como tal en su empresa. Ya después de haber hecho los objetivos, tenemos que seleccionar los datos que nos van a ayudar a cumplir los objetivos. Como ya se sabe a qué se dirigirá el minado de datos, como dije, ahora lo importante es saber de dónde se sacará esa información o datos que se requieran recolectar, o sea, cuáles serán las fuentes para obtenerlos, y para realizar esto se ocupa muy obligatoriamente el proceso anterior, ya que dependiendo de qué ocupa la empresa, uno sabrá qué datos y de dónde sacarlos. Exactamente como les dije. Ya después de definir nuestras metas, nuestros objetivos, ya sabemos qué es lo que la empresa necesita y qué quiere. Entonces ya podemos decidir qué datos queremos obtener y de dónde los queremos obtener. La limpieza de los datos. La limpieza de los datos se refiere... Permítanme. Okay. La limpieza de los datos, ya una vez sabiendo el objetivo y los datos a obtener, toca limpiar dichos datos. ¿Pero qué se refiere a limpieza en este caso? Pues se refiere a la selección solamente de los datos que cumplen con los requisitos para cumplir nuestros objetivos, ya mencionados anteriormente, ya que estas fuentes de datos no necesariamente traerán solamente lo que ocupamos, ya que en general siempre contienen información de más a lo que uno ocuparía, por lo que se ocupa una eliminación de aquellos que no son necesarios para su uso. Pero ahora una pregunta importante, ¿es esto lo hace una persona o un algoritmo o programa tercero? Pues es sencilla la respuesta. Esto se hace con la ayuda de tecnología, ya sea con programa o algoritmo, pues ya que al trabajar con datos masivos o un lake data o big data, es casi imposible que se pueda identificar todos los datos generales que uno ocupa o los datos que no ocupa en sí. Entonces, se ocuparía un tercero o un filtrador para que ellos puedan seleccionar realmente los datos que la empresa necesita y pueda usarlos eficientemente en lo que es. Ahora, aplicación técnica de la minería de datos. Aquí en este momento el profesor te requiere seleccionar o utilizar las técnicas ya mencionadas anteriormente por mis compañeros en la exposición en la minería de datos, que se mencionan anteriormente, como dije en este artículo, ya que son de metodologías que se basan en los algoritmos de identificación de patrones que les ayudan a la recolección de datos, además de análisis los mismos. Como acabo de mencionar, aquí es donde ya después de haber hecho la recolección, la selección y mucho más, se ocupa ya seleccionar las técnicas de cómo vamos a minar. La empresa tiene que decidir, voy a minar de esta manera, tal, por qué, para que pueda hacerlo de la mejor manera. La evaluación de los resultados obtenidos. Para este momento todos los datos ya fueron obtenidos y transformados en información que cualquiera puede leer de manera bien. Con esto tocaría lo que es la evaluación de lo obtenido y ver si lo que se tiene nos sirve o no, si falta más información. Ya en este momento de la etapa de lo que es la data mining,
uno puede observar los datos que ya obtuvo ya como una información general, ya como gráfica, ya como demás, dependiendo de cómo la empresa lo quiera obtener o cómo lo obtuvo y cómo lo demostró. Y puede definir si aquí para de obtener datos, para de hacer un análisis de los datos y continuar con las demás etapas, o volver y definir y cambiar la información que ya se tiene, ya sea para más, o sea, conseguir más porque le faltó, o quitar porque tienen de más información innecesaria. Entonces, acá se hace una evaluación de todo lo que se obtuvo y se observa si continúa. Ahora, el uso de la información. Ya después de saber que la información que obtuvo es la necesaria y es la que la empresa quiere, luego de obtener esos datos de la minería, ya solo queda ver cómo se usará esa información, la cual nos puede dar al mejoramiento del rendimiento de la empresa o hasta encontrar mejores maneras de satisfacer a nuestros clientes. Pero con los datos ya obtenidos se abren muchas oportunidades de uso en los que se ocupa transformarlo en acciones y resolver ya sea los problemas de la empresa o mejorarlos. Pero esto está en la mano con el primer paso, como dije, que es la de definir nuestros objetivos. Pues aquí se resolvería el objetivo en mente de la empresa, ya que si uno siguió los pasos para resolver, significaría que buscó, encontró y utilizó los datos para resolver dicho objetivo. Como acabo de decir, siempre en una empresa, programa, aplicación o demás, uno define sus objetivos para llegar a eso, llegar a una meta en sí. Ahora, cuando ya se tiene la información, entonces significa que ya tiene la manera para resolver ese dicho objetivo que nosotros estamos buscando. Entonces, en esa parte de la minería, ya aquí es donde uno dice, ya puedo decir que mi objetivo puede estar derecho porque lo puedo usar para eso. Mi nombre es David Zúñiga y yo le voy a hablar sobre los diferentes algoritmos de minería de datos que investigamos en este artículo. Como primer algoritmo tenemos lo que es el algoritmo de clústeres, que es simplemente un algoritmo de segmentación que itera datos para poder agruparlos según características similares. Este tipo de algoritmo se utiliza principalmente para la identificación de anomalías en los datos, para poder crear predicciones y explorar los mismos datos. Este algoritmo analiza un grupo de datos y luego crea clústeres o pequeños grupos de datos, los cuales todos comparten características. Este algoritmo se diferencia de otro algoritmo, como por ejemplo el algoritmo de árbol de decisión, en el cual nosotros investigamos, porque el algoritmo de clusters no utiliza o no se designa una columna de predicción para poder crear el modelo de agrupación, ya que este algoritmo no se tiene un modelo de una forma más estricta a partir de lo que son relaciones que se dan a los datos y los clústeres que se identifican. El funcionamiento de este algoritmo es demasiado fácil. Analiza un grupo de datos buscando e identificando lo que son las relaciones y luego como resultado da clústeres o con un conjunto de grupos pequeños de datos de los cuales todos comparten características similares. Una forma más elegante o entendible de ver estos resultados para poder tomar una decisión en el futuro son diagramas de dispersión. Con diagramas de dispersión se pueden ver mejor los datos. Un dato importante o una característica importante de este algoritmo es que en cierto punto es bien perfeccionista en sus resultados. Por ejemplo, el algoritmo como primer paso analiza los datos, busca relaciones o características similares en los datos. Luego da como un primer resultado lo que es clústeres o grupos de datos. Luego de dar el primer resultado, el algoritmo quiere perfeccionar, ser más perfeccionista en ese resultado. Entonces vuelve a analizar, vuelve a hacer el paso de analizar y buscar similitudes, pero ya no en los datos individuales, sino que en los grupos que ya dio como resultado. Lo vuelve a analizar y da como segundo resultado unos datos o unos clusters más perfectos, se podría decir, con datos que sí son similares, como por ejemplo, si en un clúster habían dos datos que perfectamente podrían ir en otro clúster, entonces esa parte perfeccionista lo pasa ahí y da eso como segundo resultado. Esto en el algoritmo de lo que son de los clusters.
Como segundo algoritmo tenemos lo que es el algoritmo de red neuronal, que implementa una arquitectura de red neuronal que es adaptable al aprendizaje automático. Esta arquitectura ya la hemos algunos escuchado fuera de la carrera, no sé, en noticias tecnológicas o videos y en la clase de redes de datos. Este tipo de algoritmo comprueba cada entrada que es posible de cada atributo de predicción y calcula la probabilidad en que esta combinación de los datos. Este tipo de probabilidad se usa usualmente en lo que es en tareas de clasificación, pero también se pueden utilizar en análisis de decisión. La red neuronal crea una red de 3 niveles de nodos, los cuales son nivel de entrada, nivel oculto y de salida. Analiza todas las predicciones del nivel de entrada, todas las predicciones posibles. El nivel oculto crea o analiza, calcula los mismos datos y da como resultado un nodo de salida, el cual tiene las decisiones y los datos bien analizados. Como tercer algoritmo tenemos lo que es el algoritmo de árbol de decisión, que este fue el algoritmo en el que investigó en la investigación del artículo. Y para empezar hablando con este árbol, podemos decir de que se clasifica la información en una forma de que esto genere un modelo en forma de árbol, como su nombre lo dice. Este tipo de algoritmos son muy utilizados ya que facilita la comprensión de diferentes opciones. Este algoritmo consta, está formado prácticamente por nodos y ramas. Los nodos, existen varios nodos, los que son los nodos de decisión, los que sirven para tomar decisiones, los nodos de probabilidad, que son los que representan los posibles resultados que son inciertos, y los nodos terminales, que son los que representan el resultado final. En el caso de las ramas existen dos tipos de ramificaciones, las que se diferencian, no sé, en ramificaciones alternativas, y solo son dos, las que llevan un resultado y las ramas que son rechazadas. El algoritmo de árbol en decisión en minería de datos sirve para que se aborden problemas de clasificación, segmentación y predicción. Esto con la finalidad de que se tengan resultados que se puedan analizar y estos sirven para tomar decisiones en un futuro. Como por ejemplo en X compañía que tenga el servicio de dar préstamos a sus usuarios. Como variables de entrada podemos tener, no sé, los ingresos del usuario, trabajo, otras cosas, sexo, otras cosas que piden. Y estas serían las que son las variables de entrada. Estas variables son nodos que se forman o se agrupan en ramificaciones donde se hacen validaciones, donde digamos en la parte de ingreso, si el ingreso es mayor que tal, pues pasa, se valida, pero si es menor, pues no se rechaza. Y esta en diferentes ramificaciones donde se hace validaciones. Entonces al final, estas ramificaciones llevan un resultado que puede ser el resultado o las que fueron rechazadas, las que no pasaron la validación. Al final esto llega a ser un nodo de... bueno, las validaciones son un nodo de funcionalidades y terminan todos después de las validaciones que va haciendo en cada rama, lleva un nodo de terminal, que es la que tiene la decisión final de si pasó, si se le aceptó el préstamo o no se le aceptó. Este algoritmo de árboles utiliza la selección de características que guían a la selección de los atributos más útiles. Pero el resultado bueno, el algoritmo en sí tiene un problema, el cual es que el modelo se vuelve demasiado sensible, porque no diferencia a los datos pequeños, diferencias pequeñas, lo que causa que este modelo esté sobreajustado.
pero para arreglar este problema, el algoritmo usa técnicas para controlar el crecimiento del árbol. Así el árbol no crece de manera que al final la decisión resulte indecisa o tenga algunos problemas. Y eso sería todo. A continuación podemos observar una implementación del algoritmo de árboles de gestión en Microsoft Analysis Services. Esta implementación es haciendo uso del Data Warehouse de Adventure World 2014 y sobre los posibles compradores. Podemos observar entre más a la izquierda, más generales los casos, y siguiéndonos más a la derecha, más específicos. El primero de todos, más general, abarca todo completamente, todo. Seleccionamos y también podemos encontrar en la leyenda de minería de datos la probabilidad de compras. Podemos ir seleccionando cada uno, por ejemplo, si el número de carritos de orden es 1, la probabilidad de 1 significa de compra. Y también está más específico según edad, de cuando uno tiene un carrito de compras, y hasta un poquito más específicos según el número de hijos en casa. También podemos darle, también solo ordenar lo del caso de compra y la probabilidad. Entre más oscuro, más probable. Más probable. Podemos observar, entre más claro, menos probable. Y esta es una implementación bastante sencilla, utilizando la Adventure World y Microsoft Analysis Services. Esto en toda exposición. Gracias.